Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Patricio Peralta. Bienvenidos. El 10 de junio de 2014, las banderas negras del autodenominado Estado Islámico ondearon por las calles y sobre los edificios de Mosul. Demostración con la que el grupo yihadista ratificó que había capturado la importante ciudad del norte de Irak. Tras 6 días de intensos combates y una retirada precipitada de las fuerzas iraquíes, la organización consolidó su poder. ¿Cuáles fueron las repercusiones de esta guerra y por qué Estados Unidos y sus aliados no podían permitir que la organización tuviera una presencia oficial en Irak? En France 24 te lo contamos. Antes de la toma de esta ciudad, Irak se encontraba en una situación marcada por una profunda inestabilidad y violencia. El gobierno pro-occidental, que intentó estabilizar el país después de la invasión estadounidense de 2003 y la caída de Saddam Hussein, era acusado de años de políticas sectarias que intensificaron las confrontaciones entre los grupos religiosos del país. Además, la insurgencia iraquí estaba distribuida en una amalgama de grupos. Uno de ellos, la organización Al-Qaeda en Irak, que luego de la retirada de las fuerzas estadounidenses y la guerra civil en Siria en 2011, resurgió bajo una nueva bandera, el Estado Islámico en Irak y el Levante. En 2013, esta organización dirigida por Abu Bakr al-Baghdadi incrementó sus ataques suicidas, bombardeos y asesinatos. Los muertos se contaban por miles y el ejército iraquí no podía hacer frente a esta amenaza. Al año siguiente, el autodenominado Estado Islámico extendió su control territorial y en enero de 2014 capturó ciudades como Faluya y partes de Ramadi, que estaban a solo 69 kilómetros de Bagdad, la capital iraquí, donde prefirieron no tener un enfrentamiento directo con el ejército y se dirigieron hacia el norte. En junio, llegan a Mosul, la segunda ciudad del país. Tras intensos combates y una retirada precipitada de las fuerzas iraquíes, el 10 de junio, Mosul queda bajo el poder de los extremistas. 2 días después, se hacen con Tikrit y las autoridades iraquíes se vieron desbordadas. La presencia de estos grupos terroristas en Nínive, la segunda región más grande de Irak, no es solo una amenaza para la seguridad y la unidad iraquí, sino que amenaza a todo el Medio Oriente y los países vecinos. Para finales de junio, Irak había perdido el control de toda la frontera occidental con Jordania y Siria. El proyecto se consolida y pone en jaque a Bagdad y a sus aliados en la región. En pocas semanas, el grupo ya tenía en su poder extensas zonas del norte y del oeste de Irak. A la par, el grupo armado domina el este y el norte de Siria, controlando un territorio entre ambos países de más de 240.000 kilómetros cuadrados. Es entonces cuando Abu Bakr al-Baghdadi decide presentarse al público para proclamar el nacimiento del califato. Musulmanes de todo el mundo, levantad vuestra cabeza. Desde hoy tenéis un Estado y un califa que os devolverán vuestra dignidad, poder, derechos y guía. Mosul se convirtió en un símbolo de su brutalidad. El autodenominado Estado Islámico impuso un régimen de terror, con decapitaciones en público y torturas. Algunas atrocidades se grabaron en video y después se utilizaron como propaganda. Además, el conflicto desencadenó una crisis humanitaria. Más de 500.000 de personas abandonaron Mosul. ACNUR reportó en 2016 que más de 3,3 millones de personas, cerca del 10% de la población total de Irak, fueron desplazadas a causa de los enfrentamientos en un intento de las autoridades iraquíes y de Occidente por recuperar los territorios perdidos. Huimos de nuestras casas y vinimos aquí debido a los bombardeos y ataques aéreos aleatorios en zonas residenciales. No regresaremos hasta que la situación mejore y sea segura, una vez que los combatientes se vayan y el ejército iraquí asegure la ciudad. Fueron 3 años de violencia generalizada. En 2016 recuperan Ramadi y otras zonas. Tras varios meses de una fuerte operación militar, en julio de 2017, 35.000 miembros del ejército iraquí, las fuerzas kurdas, grupos sunitas y una coalición internacional dirigida por Estados Unidos lograron recuperar Mosul. El pueblo de Irak salió victorioso. Irak salió victorioso sobre el grupo Estado Islámico y el terrorismo. Mosul fue la última etapa de este supuesto Estado construido sobre falsedades. Así que Irak estaba unido y el mundo entero estaba unido con Irak.
Irak había recuperado la mayor parte de las ciudades para octubre. Los yihadistas también pierden su autoproclamada capital de Raqqa en Siria y se ven obligados a admitir el fin de su califato. Pero el precio a pagar habría sido la destrucción de Mosul y la muerte de miles de civiles. Los reportajes e informes de organizaciones sobre Mosul después de la guerra alertaban de una destrucción casi total de la ciudad, con cadáveres en todos lados. Incluso, luego de más de 7 meses, el escenario seguía prácticamente igual. En lo material, la ciudad había perdido una de sus joyas, el minarete conocido como el Jorobado, la torre de la mezquita Al-Nuri, símbolo de Mosul que resistió durante casi 900 años de invasiones y conquistas, pero cayó por el Estado Islámico. Mientras que el coste humano fue inmesurable. Una investigación de Associated Press determinó que entre 9.000 y 11.000 personas murieron en los 9 meses de batalla para liberar la ciudad del grupo extremista. Sin embargo, ni la coalición internacional, ni el gobierno iraquí, ni el autoproclamado califato reconocieron esa cifra de víctimas. La presencia del Estado Islámico se redujo a pequeñas localidades en Medio Oriente, pero se ha ampliado en África en los últimos años. Aquí concluimos. Sigan conectados con más historias en France 24 y france24.com. Además, desde esta semana pueden escuchar esta y todas las demás crónicas de historia en las plataformas de Spotify, Deezer y TuneIn.